Romper el Círculo es una intensa adaptación cinematográfica que explora temas profundos y revelantes en torno a las relaciones humanas. Basada en la exitosa novela de Colin Hoover, la historia sigue a Lily Bloom, una florista que parece haber encontrado el amor ideal en Ryle Kincaid, un neurocirujano carismático. Sin embargo, a medida que la trama avanza, Lily se enfrenta a situaciones que la obligan a cuestionar sus decisiones y a reflexionar sobre lo que realmente significa el amor y el respeto en una relación. La aparición de Atlas Corrigan, una figura significativa de su pasado, añade una capa adicional de complejidad a la narrativa, con poderosas actuaciones de Blake Lively y Justin Baldoni. La película no solo es un drama romántico, sino también un llamado a la conciencia sobre la importancia de romper con patrones dañinos y proteger el bienestar emocional. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Todo comienza cuando Lily Bloom regresa a su ciudad natal para asistir al funeral de su padre. Al reencontrarse con su madre, la relación entre ambas revela tensiones no resueltas del pasado. Después del emotivo reencuentro, Lily sube a su antigua habitación, donde encuentra un corazón de madera que le trae recuerdos de su adolescencia. Su madre la sigue y le pregunta si está lista para hablar en el funeral, recordándole que debe mencionar las 5 cosas que más amaba de su padre. A pesar de asegurarle que sabe lo que va a decir, Lily se encuentra incapaz de pronunciar nada positivo cuando llega el momento de hablar frente a los presentes. Abrumada por la situación, abandona la funeraria en silencio y se dirige a la azotea de un edificio, buscando un poco de tranquilidad. Mientras está en la azotea, un hombre claramente molesto aparece y se sorprende al verla allí. Él le pregunta por qué nunca la había visto en el edificio antes, a lo que ella responde que no vive ahí, solo está de paso. Él se presenta como Ryle Kincaid y Lily se presenta también, lo que provoca una pequeña risa de Ryle al escuchar su nombre. Poco a poco la conversación entre ellos se torna más personal y Lily le revela que acaba de regresar del funeral de su padre. Por su parte, Ryle le confiesa que estaba furioso porque su hermano menor mató accidentalmente a un niño con un arma de fuego mientras jugaban y él no pudo hacer nada para evitarlo. A medida que pasaban el tiempo juntos, la conversación se intensifica y Lily menciona a Atlas, su primer amor en la adolescencia. Aunque Ryle intenta seducirla, ella le deja claro que no se entrega con facilidad. Sin embargo, Ryle consigue robarle un par de besos antes de que sean interrumpidos. Después de su intenso encuentro, Ryle se despide de Lily sin intercambiar contactos, dejándolo todo al azar. La historia retrocede al pasado, donde una joven Lily escribe una carta a Ellen DeGeneres mientras observa a un chico salir de una casa abandonada. En el autobús escolar, Lily se sorprende al ver que el joven estudia en su colegio. Decidida a hacer un gesto amable, le deja una bolsa con comida en la puerta de su casa y se va corriendo. Él descubre que fue ella quien lo ayudó y le agradece, compartiéndole que vive solo y que su madre prefiere satisfacer los deseos de su esposo antes que los de su hijo. Dado que los padres de Lily también llegan tarde del trabajo, ella invita al chico a su casa después de la escuela para que pueda ducharse y cambiarse de ropa. Esta acción da inicio a una entrañable amistad entre ellos. Regresamos al presente, donde Lily adulta busca un local para abrir su propia floristería. Tras una ardua búsqueda, compra un espacio deteriorado que se las ingenia para restaurar. Coloca un cartel de "Se busca empleado" y una joven llamada Alisa responde. Aunque Alisa no necesita el dinero, busca algo que la mantenga ocupada. Durante la entrevista se llevan muy bien y Lily decide contratarla. Así Alisa se convierte en una valiosa amiga y colaboradora en la nueva aventura de Lily. Un día, Lily presenta a su esposo Marshall y a su hermano Ryle Kincaid, el hombre que conoció aquella noche en la azotea del edificio. Al darse cuenta de que se conocen, Alisa decide dejarlos a solas. Ryle y Lily salen a una cita, durante la cual Ryle le roba un beso. Aunque la química es innegable, Lily aclara que solo pueden ser amigos. El relato retrocede a la juventud de Lily, donde su relación con Atlas se profundiza con el tiempo. Juntos plantan y realizan diversas actividades y Lily confía en Atlas, revelándole que su padre maltrata a su madre. Atlas le ofrece su apoyo emocional incondicional. Regresamos al presente, donde la floristería de Lily finalmente se inaugura. Ryle es el primer cliente y compra flores de la propia Lily.
En una fiesta organizada por Alyssa, Ryle se acerca a Lily y le confiesa que está profundamente enamorado de ella y que no quiere seguir ocultándolo ni ser solo amigos. A pesar de su insistencia, Lily accede a comenzar una relación con él, aunque le recuerda que tiene principios sólidos y se entrega solo a quien puede esperar por ella. Lily decide mudarse del departamento de Ryle, pero él le pide al menos que le permita pasar la noche juntos. Ella acepta y se pone una de las pijamas de Ryle, pasando la noche acurrucada a su lado. A la mañana siguiente, Alice llega y encuentra a Lily y Ryle juntos, sabiendo bien lo que ha pasado. Aunque es su hermano, Alice advierte a Lily que debe considerar cuidadosamente su relación, ya que Ryle nunca ha tenido una relación seria. Ryle, molesto, insiste en que esta vez está dispuesto a comportarse y ser un hombre de verdad, pidiendo la oportunidad de demostrarlo. Lily, convencida de que Ryle es un buen chico y que sus sentimientos son genuinos, acepta darle una oportunidad y decide probar la relación durante un tiempo. A medida que pasan los días, se muestran varias citas entre Lily y Ryle, culminando en una emotiva conversación en la que Lily le suplica que no la haga arrepentirse de su decisión. De repente, el relato vuelve al pasado, donde Atlas le da a Lily un corazón de madera, el mismo que vimos al inicio de la historia. Sus compañeros del colegio se burlan de Atlas y Lily, en un acto de valentía, se levanta y le da un beso frente a todos. Más tarde, en casa, Atlas le pregunta a Lily si el beso fue sincero o solo para callar a las chicas. Lily lo besa nuevamente, pero justo en ese momento llega su padre, obligando a Atlas a escapar por la puerta trasera. En el presente, Lily está en una relación formal con Ryle y su madre quiere conocerlo. Planean una velada, pero por casualidades de la vida, Atlas resulta ser el dueño del restaurante que atiende a la familia. La situación crea un momento incómodo, revelando conexiones inesperadas. La madre de Lily reconoce inmediatamente a Atlas en el restaurante, al igual que Lily. Disimulando, Lily le dice a Ryle que irá al baño, pero en realidad quiere hablar con Atlas. Se pone al día y ella le deja la dirección de su floristería antes de regresar con su pareja. Poco después, Alice y Marshall llegan con la noticia de que van a ser padres. Durante la conversación, Alice menciona que tenía otro hermano que murió cuando era pequeño, lo que pone tensa a Ryle, quien rápidamente cambia de tema. Con el paso del tiempo, Lily disfruta de su noviazgo con Ryle, hasta que un día él sufre un accidente en la cocina, quemándose las manos y golpeando a Lily en el proceso. Ryle se disculpa y asegura que no fue intencional. Aunque Lily lo perdona, la tensión en la relación aumenta. En una cena en el restaurante de Atlas, él nota un moretón en el brazo de Lily. Ella da la misma excusa que antes, pero Atlas se preocupa y la lleva al baño para preguntarle sobre la marca. Lily minimiza el incidente, pero Atlas insiste en que debería considerar dejar a Ryle antes de que la situación empeore. En ese momento, Ryle entra en el restaurante y descubre a Atlas y Lily en el baño. Se enfurece y comienza a golpear a Atlas. Al escuchar el nombre de Atlas, Ryle recuerda la conversación en la azotea sobre el primer amor de Lily. Atlas expulsa a Ryle del restaurante y Lily corre tras él para disculparse. La pareja se reconcilia con un beso. El último recuerdo de Lily con Atlas muestra una escena en la que están en su cama, hablando sobre su mudanza en Boston, cuando el padre de Lily llega y, cegado por la ira, golpea a Atlas hasta dejarlo casi muerto. La ambulancia llega para ayudar a Atlas, marcando un doloroso final para su historia. Regresamos al presente, donde Atlas visita la floristería de Lily para disculparse por la escena que armó anteriormente. Lily le asegura que no tiene por qué preocuparse. Atlas le pregunta si es feliz con Ryle, esperando una respuesta diferente. Sin embargo, Lily confirma que está convencida de que ama a Ryle. Atlas se marcha dejando su número de teléfono escrito para que Lily lo guarde. Esa noche, mientras Lily está con Ryle, él le pregunta si es feliz con él, y ella asiente. Ryle se abre emocionalmente y le cuenta cómo su padre maltrataba a su madre y casi mata a Atlas en un ataque de furia. Explica que esto ha afectado su seguridad y comportamiento. Lily escucha y consuela a Ryle, pero empieza a dudar de su decisión de casarse con él. Pasan los días y el hospital se convierte en el centro de atención cuando Alyssa da a luz a una hermosa bebé. Ryle, con la niña en brazos, se arrodilla y le pide matrimonio a Lily. Ella acepta de inmediato y se casan. Sin embargo,
La luna de miel es breve, ya que Ryle encuentra el número de teléfono de Atlas, confronta a Lily sobre el asunto y ella le asegura que guardar el número no significa nada, que solo es un conocido. Esta explicación deja a Ryle devastado, quien rompe una lámpara y sale del apartamento. En un forcejeo en las escaleras, Ryle empuja a Lily, quien queda inconsciente en el sofá. Ryle le dice que fue un accidente y Lily le cree, pero empieza a cuestionar si casarse con él fue la mejor decisión. Con el tiempo, la floristería de Lily se convierte en uno de los locales más destacados, al igual que el restaurante de Atlas. En una entrevista, Atlas menciona el corazón de madera que le dio el amor de su vida. Ryle lee el artículo y recuerda que Lily tiene un tatuaje con un dibujo similar en su pecho, lo que despierta sus celos. A pesar de los intentos de Lily por calmarlo, Ryle insiste en que le demuestre su amor a él y no a Atlas. La situación se intensifica y Ryle, tomándola a la fuerza, intenta tener relaciones con Lily. Aunque ella se deja llevar por un momento, al recordar el abuso que sufrió su madre, empuja a Ryle y sale corriendo hacia el restaurante de Atlas sin decirle nada sobre lo que ocurrió. Atlas lleva a Lily al hospital, donde los médicos examinan los moretones que le dejó Ryle y descubren que está embarazada. La noticia deja a Lily traumatizada, ya que se había prometido romper el ciclo de violencia doméstica que sufrió su madre. Se siente insegura sobre si será un buen ejemplo para su hija. Atlas, al darse cuenta de su angustia, le confiesa que el día en que ella le dejó comida le salvó la vida, pues él estaba cansado y había considerado terminar con ella. Le asegura que sabe que Lily hará lo mejor para su hija. Me salvaste la vida. A la mañana siguiente, Atlas deja a Lily en casa de Alyssa y se despide de ella. Lily le cuenta todo a su amiga, quien le revela que Ryle, cuando era niño, causó la muerte de su hermano Emerson, jugando con un arma de su padre, lo que lo dejó traumatizado. Alyssa se siente dividida. Como hermana de Ryle, estaría feliz de que se reconciliaran, pero como amiga de Lily se siente decepcionada. A pesar de los esfuerzos de Ryle por reconciliarse con Lily durante meses, ella sigue adelante como madre soltera. La película muestra que Ryle siempre ha estado allí para apoyarla durante el embarazo y el posparto. Sin embargo, Lily finalmente le pide el divorcio. Le explica que no quiere que su hija crezca en un ambiente donde pueda sufrir como ella lo hizo, ya sea por ser lanzada por las escaleras o forzada a tener relaciones. Ryle, con el corazón roto, acepta la separación y se distancia, reconociendo sus errores. Con el paso del tiempo, Lily se encuentra con Atlas en la calle. Él le dice que está soltero y ella responde que también lo está, aunque ahora tienen a su pequeña hija, Emerson. La película concluye con esta escena. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.